Muy buenas tardes. Tenemos el gran honor y privilegio de dar inicio al acto de investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires al doctor Sergio García Ramírez. Se encuentran presentes por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el señor decano doctor Leandro Vergara, autoridades del Consejo Directivo y de los departamentos académicos y profesores. Por la UNAM, el director de la carrera de Derecho, decano de nuestro país, doctor Raúl Contreras Bustamante. El coordinador general de posgrado, doctor Fernando Flores Trejo, y la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora Mónica González Control. También contamos con invitados especiales, nacionales y extranjeros, profesores, alumnos, asistentes, representando así a los países Argentina, México, Paraguay, Perú y Brasil. A continuación, daremos lectura a la carta enviada por el doctor Ricardo Gesti, rector de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 29 de noviembre de 2022. Agradezco a las autoridades de la Facultad de Derecho la invitación al acto de investidura del doctor Sergio García Ramírez como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Lamentablemente, en esta oportunidad no podré asistir, por lo que a través de estas palabras quiero hacer llegar mi saludo y mis felicitaciones. En nombre de la Universidad de Buenos Aires y de toda nuestra comunidad universitaria, le agradezco al doctor García Ramírez su presencia en nuestro país y en nuestra institución. Es un gran orgullo para nosotros hacerle entrega de nuestra mayor distinción honorífica por su trabajo y su compromiso profesional, lo que ha resultado en importantes contribuciones en el campo jurídico internacional. A partir de hoy pasará a formar parte de los grandes hombres y mujeres que suman prestigio a la Universidad de Buenos Aires. Agradezco su presencia, su tiempo y su talento y le deseo una buena estadía en nuestro país y en nuestra casa, donde siempre será bienvenida. A los presentes, sepan disfrutar y compartir el conocimiento que hoy nos regala este gran profesional y tengan una buena jornada. Doctor Ricardo Gesti, rector de la Universidad de Buenos Aires. A continuación, los invitamos a compartir en pantalla un video que refleja parte, solo una parte, de esta increíble historia académica que habilita su reconocimiento estatal de doctor. Sergio García Ramírez, distinguido político, abogado investigador, penitenciarista, funcionario público y docente de prestigio internacional. Nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1938. Grandes éxitos y aportaciones enmarcan su trayectoria profesional. Algunas de ellas son:
Realizó su doctorado en Derecho por la UNAM, obteniendo el premio Magna Cum Laude. Fue el director fundador del Centro Penitenciario Estado de México en Almoloya de Juárez. Esta institución fue producto del nuevo modelo de readaptación social en México. Fue el impulsor de las reformas del sistema penitenciario de México con su iniciativa de ley de Normas Mínimas para Readaptación Social de Sentenciados y Ley Federal de Trabajo. Procurador de Justicia del Distrito Federal. Miembro del Comité de Prevención del Delito en las Naciones Unidas. Fue el presidente, fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Último director de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México, Lecumberri. Secretario del Trabajo de la República. Procurador General de la República. Presidente fundador del Tribunal Superior Agrario Federal. Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Consejero del Instituto Federal Electoral. Ha tenido innumerables reconocimientos entre los que mencionaremos. Medalla Ambrosio Paré de la Sociedad Mexicana de Medicina Legal. Medalla de la Orden del Oso Polar del Gobierno de Suecia. Medalla del Mérito Civil del Gobierno de España. Medalla Dr. Alfonso Quirós Cuarón de la Sociedad Mexicana de Criminología. Medalla José María Luis Mora del Gobierno del Estado de México. Presea al Mérito Jurídico Jorge Sánchez Cordero. Premio Nacional del Periodismo 1994, entre otros. Obras literarias. Es autor de más de 50 libros y numerosos artículos de revista de investigación, docencia y divulgación, publicados en México y en el extranjero. Entre las obras jurídicas que ha publicado dentro de los temas relacionados a la readaptación social figuran La ciudadanía de la juventud, La prisión, El sistema penal mexicano, Los personajes del cautiverio, prisiones, prisioneros y custodios, Manual de prisiones, Delitos en materia de estupefacientes y psicotrópicos, El final de Lecumberri, Criminología, marginalidad y derecho penal. Hombre de talento innato con amplia trayectoria académica, administrativa, política y pública ilustre que comparte su vasto conocimiento en diferentes disciplinas de las ciencias sociales, primordialmente por su aportación en el ámbito jurista, que trascendió en las materias de derecho procesal y penal, destacado por su invaluable aportación en el campo de la criminología científica y el penitenciarismo moderno. Considerado como el fundador del derecho penitenciario contemporáneo, al sentar las bases a través del modelo resocializador del individuo, cuyo valor fue reconocer, privilegiar y proteger el principio ius naturalista de la condición humana. Se le atribuye ser precursor de los modernos sistemas de tratamiento penitenciario, este modelo científico que estableció las bases para la transformación del sistema penitenciario. Parafraseando al Dr. Sergio García Ramírez, lograr que el delincuente se convenza de no volver a delinquir y que ame a su sociedad sin dañarla y sin dañarse. A los detractores pregunto, ¿romanticismo? Tal vez. ¿Humanismo? Sí. Un contundente sí. Que se lea como sinónimo de piedad, que no quiere decir amargura, tibieza o desorden. Autoridades, ha coincidido justamente en esta hora, a las 6:30 de la tarde, se reúne el Consejo Directivo de la Facultad. Es un momento donde estamos en el cierre del año académico, en un tiempo que ha sido renovada recientemente las autoridades, y bueno, me ha tocado a mí la honrosa presentación de hacer una laudatio, pero lo pensé muy bien y digo, antes que hacer una laudatio,
ustedes han presenciado un video sencillo, breve, que compila allí una vida, un testimonio de la importancia del hombre que hoy la Universidad de Buenos Aires distingue con la máxima titulación que se reconoce a los grandes maestros, doctor honoris causa. El video es una parte extractada del reconocimiento que hizo el Estado de México al distinguirte y agrega pasajes de cuando fuera designado por la UNAM como profesor emérito. En verdad, no vamos a hacer una repetición de antecedentes. Para ello, hemos preferido que ustedes, en vez de mirarme a mí, vean esa pantalla mientras me escuchan. Allí está un desarrollo de todo lo que ha hecho Sergio en su vida. Por eso, nosotros no vamos a repetir antecedentes ni fundamentos que justifiquen este mérito acordado por nuestra Casa de Altos Estudios. La simplificación de ello está en la presentación, que se transmite en esta pantalla una y otra vez. Más creo que no es necesario abundar en detalles. Se basta y es autosuficiente porque estamos ante uno de los hombres del siglo XX y que abrió en el siglo XXI con otra más de sus grandes innovaciones, el control de convencionalidad. Ya su mirada anticipada y precursora lo dio con la creación del derecho penitenciario, o cuando analizó a la víctima sin la perspectiva de la técnica del mero denunciante de un ilícito penal. Observen ustedes, son apenas 3 hitos en la vida del derecho y vayan si han sido significantes. Sin embargo, no sería propio solapar pasajes de su vida que escalan de manera impresionante a un personaje que desde muy joven fue demostrando aptitudes encumbradas. Por ejemplo, cuando se doctoró sum cum laude en la UNAM con su tesis El individuo ante la ejecución penitenciaria, bajo la dirección de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, 1971. O cuando se lo ve crecer en la UNAM como profesor de Derecho Procesal Penal desde que asume la cátedra, pasando por la dirección de la famosa revista de la Facultad de Derecho hasta integrar la Junta de Gobierno de la Facultad de Derecho de la UNAM. Personalmente lo conocí en el año 1993, cuando él era investigador principal de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde había ingresado en el año 1989, aunque revestía en la planta desde el año 1966. No quiero ni debo dejar de advertir que hoy se encuentra presente en esta aula magna la señora directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es la primera mujer que dirige y prestigia esta calificada y querido centro de investigación. Cuento en una de las tantas obras que le han dedicado a Sergio García Ramírez, que cuando lo conocí y fui presentado por otro inmenso maestro del mundo jurídico latinoamericano, como fue Héctor Fixamudio, era tanta mi emoción porque se dio una casualidad. Yo estaba participando de una investigación, mi tutor era Héctor Fixamudio, y la oficina mía estaba al lado de la oficina de Sergio García Ramírez porque no había cubículos de investigación. Entonces la desgracia, con suerte, me dio el lugar que hoy es la oficina del doctor. Bueno, eso me dio tanta la emoción que me quedé mudo. Le dije, mucho gusto en conocerlo. Y no pude emitir palabras. Dicho homenaje, que fue publicado en este año, relata esa anécdota, pero es un agasajo de 4 volúmenes que reúne a 47 profesores que, con el título de Aportes de Sergio Ramírez al Derecho y al Humanismo, elaboran y explican por qué se debe este reconocimiento. Claro, no fue la única. Antes, en el año 1998, sus compañeros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas presentaron un Liber ad Honorem. No era un Liber Amicorum, que es el libro de los amigos. El Liber ad Honorem es el honor que le hacen sus compañeros, que eran 44 autores que lo tenían como líder y cabeza de proa en los temas de ensayo que allí se desarrollan. Y también en nuestro país hubo otra obra homenaje. La Universidad Nacional de Cuyo lo distinguió como profesor en honoris causa, oportunidad cuando fue presentado el libro Proteger y Reparar, aportes de la jurisdicción interamericana, en homenaje a Sergio García Ramírez. Esta obra estaba coordinada desde Argentina
por el profesor Andrés Roset y en México por la decana de la Facultad Autónoma de la Baja California, doctora Laura Alicia Camarillo Govea. En este año también se le hizo otra obra homenaje a Sergio García Ramírez, coordinada por el profesor de Guanajuato Luis Felipe Guerrero Agripino y Leandro Eduardo Astrau Paneros en el año 2022, con el título ¿Para qué sirve el derecho? Sergio García Ramírez y su obra. Todos esos libros los están pasando allí. En fin, hay miles de reconocimientos, de admiración, de premios internacionales, decenas de medallas, más de 50 libros publicados, sentencias que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevan su sello indeleble y tantas cosas que suman y suman. Pero hay algo que pocos conocen. Su proverbial pluma lo llevó a la novela y a los cuentos cortos. En la poesía de su prosa discurren los minotauros, las alucinaciones de Teseo, los cuentos de Navidad y las meditaciones sobre el Museo del Hombre. Sus cuentos de Navidad es una hermosa costumbre que tiene de enviar a sus amigos y la dicha que encuentra entre ellos. Es un breviario de cuentos y anécdotas que echa librito, que contiene textos diversos, saludos afectuosos y votos cual si fuesen buenas vibras para el futuro. Esta obra sustituye a las antiguas tarjetas navideñas que han caído en desuso, o bien equivale a un brindis en torno a una mesa bien provista, al lado del árbol colorido y el amable nacimiento. En uno de sus pasajes dice algo tan propio para los argentinos que aunque sea para un pueblo mexicano, me atrevo a reproducirlo. Dice: me preocupa que un gobernante divida a su pueblo. Si ya que esas divisiones son frutos de antiguas injusticias que provienen de clamores desatendidos y abusos consumados. Quizás sea cierto, pero en todo caso el gobernante defiera favorecer la unión de sus compatriotas, sin perjuicio de las diferencias y sin agravio a los derechos de cada uno. Es inquietante que quien ejerce el poder con enorme fuerza califique a un grupo de sus compatriotas como nuestros adversarios. Aquí en Argentina nos llaman ellos y nosotros. En el otro extremo quedan naturalmente los partidarios, que también son los amigos, y así se convierte la patria en arena de batalla y se puebla de trincheras. En fin, este es el hombre que hoy tenemos ante nosotros. Quiero expresar con sincera emoción, que se habrán dado cuenta. Porque aquí terminaba diciendo el honor que significa poder expresarle la admiración que tenemos y que tengo, solo que hoy la pude decir sin quedarme mudo. Es mentira. Bueno, eso creamos todas las sillas del prestigio para llegar a esta tribuna, desde la cual quiero hacer homenaje a la mano que mece la cuna, que es mi querido amigo el doctor José. Amigo talentoso, generoso, fraterno. Aquí debo mucho. No podría pagarle, ni él me lo está cobrando. Pero gracias, muchas gracias por todo. A esta egregia universidad, a este magnífico amigo y a estos colegas
centro de mi pensamiento y de mi corazón, si me permiten decirlo así. Qué honroso para mí estar acompañado en este acto de mi esposa, Carmen Valls, decisiva en mi vida. Las lágrimas no las he provocado por tristeza, sino por alegría que me imagino. Qué honroso también para mí ver acá, en presencia, integrante del señor director de la Facultad de Derecho de la UNAM, casa académica que me debo aquí mucho. Y también a la señora directora del Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Parte de la casa académica son departamentos o habitaciones distintas de una misma institución a la que desde hace muchos años. Ustedes han visto esta procesión de ilustraciones que no sé de dónde obtuvo el profesor Rosseini, pero que revelan, la primera de ellas, cuándo, dónde, no cómo, pero cuándo y dónde nací. Bueno, el número del año que corresponde explica todo lo demás de alguna manera. Ahí comencé y aquí continúo, aquí sí. Mi reconocimiento y gratitud inmensa a la Universidad, a la Facultad de Derecho, que ruego transmitir al señor rector, un mensaje tan honroso, también al señor decano, como aquí se llama director, director de esta Facultad de Derecho. Amiga también, querido colega, amigo, José Luis. Vengo de una universidad autónoma de México, Nacional Autónoma de México, que se ufana de amistad con otra gran universidad, la UBA, familiarmente, la Universidad de Buenos Aires. Aliadas ambas en la gran tarea que han emprendido las macrouniversidades, de lo que podríamos llamar, como yo suelo llamar, nuestra cultura indo-iberoamericana. En el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México hay una estampa muy impresionadora. Está el mapa de nuestra América y está la leyenda que imprimió de Vasconcelos por mi raza para la escribir. Pero podemos decir de México, creo que podemos decir de Argentina y de toda América. Y efectivamente México y Argentina son las dos fronteras de nuestra cultura en este continente americano. Ya hay en ese escudo, ilustrándolo, iluminándolo, un águila, hay un cóndor, el cóndor argentino. Son aves de vuelos muy elevados, muy elevados son los vuelos de estas universidades. Quiero exaltar la ausencia de Argentina en todas las disciplinas jurídicas, entre ellas las procesales, las constitucionales y las penales. Yo recuerdo 1959, mi memoria no me fragado, puedo evocar ese año, y tengo además en la mano, por ahí en algún lugar, casi en mi corazón, una antigua fotografía en la que se ve a un joven estudiante de la Facultad de Derecho, escribiendo, atendiendo, mirando a los maestros que entonces nos visitaron para un gran congreso de la facultad. Entre ellos, Alfredo Bretman y Jorge Clarias Cornell. Eran esos mis años de muy joven universitario, alumno en el Centro Alcalá de Zamora, que acaba de decir, y de don Eduardo Carlos. La presencia de aquellos maestros argentinos se mantiene en el corazón, la enseñanza de un ya antiguo profesor de la Facultad de Derecho. Miren, los maestros del sur de América, este sur benéfico y benigno, que también la hospitalidad, los maestros del sur han trascendido las fronteras territoriales
se hallaron perduran en nuestra bibliografía, de nuestras aspiraciones, en esa densa bibliografía que está tan presente, cuando hay autor fecundo, es más. En las investigaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Cátedra de la Facultad de Derecho, late también la enseñanza de los profesores argentinos. Vale la pena retener y afianzar este acompañamiento que se hace en ambas universidades. Déjenme ser un poco anecdótico, lo estoy siendo. Déjenme ser todavía minutos más. En 1966 hice mi primer viaje a Buenos Aires. No tenía y aquí me encuentro. Pero eso fue en 66. No hagan cuenta. Para recoger estudios y experiencias penitenciarias, porque me disponía yo a dirigir un centro penitenciario que ha aparecido en la mano. Entonces era yo alumno, yo sigo siendo, de don Alfonso Quirosco, un ilustre criminólogo mexicano, maestro de varias generaciones, que me recomendó viajar a esta porción de América para entrevistarme con algunos grandes penitenciaristas de diversos países, Brasil, Perú y desde luego Argentina. Aquí conocí a Roberto Pettinato, que había sido director general de prisiones. Y gracias a él conocí a los argentinos que no las tenían que haber publicado. Uno de ellos, Elegio, antecesor de esta universidad, Quintela Martín. Tuve ese privilegio de estar en el estudio de Quintela Martín. Creo que lo conoce todos y así lo conocí yo, así lo conocimos en México. Gracias a esa entrevista y a esa compañía, pude saber del barrio de La Boca, de los colores de Buenos Aires, de las pastas magníficas, de los opulentos bordes de carne y del vino exquisito, del vino mendocino, exquisito vino, Higo Balneario. Bueno, ese fue mi aterrizaje. El segundo viaje, que ha habido muchos, fue en 1969, cuando ya iba a ocupar 12 universidades en el territorio de la criminología. Jornadas de criminología, jornadas internacionales de criminología. Ahí les aporté, porque es primera una ponencia, atrevido, de verano, aporté una ponencia para dar cuenta de los desarrollos penitenciarios de México. Entonces conocí a otro ilustre argentino, criminólogo, analista, penitenciarista, quería un Juan que no está en pero aquí también atesoro mi memoria. Y habría muchos más en el desarrollo del sistema interamericano de los derechos humanos, así como los objetivos de mi vida de los últimos años. Siempre anhelé conocer la cárcel del fin del mundo y hablar de la cárcel del fin del mundo en la Patagonia. Y no hace mucho que llegué ahí, después de haber oído mucho de ella y de haber leído la obra criminológica y penitenciaria de José Ingeniero, nada, de yo en aquella. La generosidad argentina, es decir, enorme, me ha otorgado hospitalidad en múltiples encuentros y dones que atesoro, que por no merecerlos los agradezco doblemente. Cuando alguien paga una deuda, pero cuando alguien otorga un beneficio, pues hace estancia. Y a mí, próximamente le damos las gracias de los amigos. Por ejemplo, un doctorado honoris causa hace tantos años en la Universidad de Buenos Aires, al frente de su rectora y José Cecilia Ferrer, y otro doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Cuyo, al pie de las montañas, de las bellas montañas mendocinas. Recuerdo que en esa ocasión se realizó una ceremonia, parte de la ceremonia era el himno nacional mexicano, me halagó muchísimo, me estimuló. El himno nacional mexicano, escuchamos nosotros de ello, tiene muchas estrofas, pero las que solemos cantar, memorizar son 2 o 3. Memorizamos, por supuesto, las estrofas de las cantanas allá en Mendoza, pero oh sorpresa, los organizadores del evento tenían en su haber muchas estrofas más del himno
secundarios, porque no podemos pues hacer notar que no sabemos completo este gran número de estrofas del himno mexicano. Bueno, hay muchos países de cuya amistad me enorgullezco. Está desde luego, quiero destacarlo de manera muy subrayada, Osvaldo Rosell, catedrático de la UBA, y al frente de un grupo de profesores, muchos de los cuales están aquí. Yo los saludo y les tributo mi gratitud. Ha visitado México. Estos profesores se han distribuido en varias universidades mexicanas para bien de sus universidades. Y bueno, tratando de corresponder a esas visitas en esta etapa, porque habrá muchas más, se encuentran presentes, para mi fortuna, el señor director de la Facultad de Derecho, la señora directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el señor coordinador del posgrado en Derecho. Las palabras que me han dedicado, las he escuchado con asombro, no solamente con agrado, por supuesto les he escuchado con agrado y con sorpresa, pero también con verdadero asombro. No son mis hechos. No me reconozco, bueno, los hechos sí porque son curriculares, pero no en las apreciaciones sobre mi persona y sobre los hechos. No son un espejo que me reproduzca. Mira hacia mí, pero surge de la imaginación y del afecto de todos estos pródigos anteriores que me hacen hoy recordar aquellos viajes iniciales a este lugar de americanismo, a este lugar tan entrañable. La relación de mis amigos, de mis maestros argentinos, de mis colegas argentinos, es larga. Y sé que corro el riesgo de que la que diga sea incompleta, que sería por mala memoria probablemente, no por mala gratitud. Pero no puedo omitir algunas referencias, no puedo dejar de mencionar algunos nombres. Al decirlos, abrazo a todos, aunque mis brazos son cortos para llegar tan lejos, pero prefiero abrazar a todos. Ya lo vi a Díaz Neuma, quiero referirme también a Pedro Marín, gran señor, que estuvo en la trinchera del grupo entre muchos otros. He recibido también la hospitalidad de revistas de derecho y editoriales que se atrevieron con gran audacia a publicar mis obras, un itinerario de la pena, obra pequeña, los estudios penales y criminológicos. Las abnegadas editoriales fueron de Palma y Lerner, a las que agradezco esta difusión. Y muchos profesores se han unido aquí, me han favorecido con obras colectivas que ellos llaman de homenaje y que rebosan generosidad y simpatía. Una sobre reparaciones, patrocinada por la Universidad de Mendoza y la de Baja California, y otra sobre quehaceres tecnológicos. Gracias a Alfredo José y gracias a Hilda Mangiori, otra gran argentina que quiero mencionar porque contribuyó mucho al desarrollo penitenciario. Ella está en la experiencia de una prisión, en su momento fue llevada la prisión de Toluca. Tampoco puedo olvidar la presencia de otros colegas que estuvieron en México. Algunos ahí anidaron, ahí se desarrollaron y fallecieron. Otros regresaron. Luis Marcó del Fondo, por ejemplo, exiliado durante muchos años, fue profesor e investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y quienes viven, desde luego, Ramón Zaparoni, ilustre penalista, que hace unos cuantos días también regresó a México y lo sigue haciendo. Otros maestros argentinos impulsaron el progreso de la reforma en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La reforma argentina de 1994, que está recordada, fue guía para que por ese camino transitaran muchas grandes reformas constitucionales y algunas nuevas constituciones de las varias que han poblado América Latina. Algunas figuras de este sistema interamericano tienen su oriundez en Argentina. Por ejemplo, el defensor público interamericano.
El defensor público interamericano, su creación y su presencia obedecen a la inspiración de la Defensoría Pública Argentina. Aquí está Stella Maris, que impulsó el advenimiento de esa figura y a su lado, por supuesto, como siempre, sus propios laudos penales y querido amigo Luis Niño. Y no puedo olvidar a Rodolfo Mingo, a Jorge Alejandro Amaya, autor de un magnífico libro sobre control, constitucionalidad, convencionalidad, a Juan Carlos Íteres, a Roberto Berizonce, Eduardo Tesa, a Néstor Sagüeso, gran maestro, a Elías Carranza, a Pedro Bertolino, también claro, todos saben. México, amigas, amigos, ha sido, sigue siendo, cada vez menos, pero sigue siendo, un país masculinista. No usaré la expresión machista, pero masculinista, digamos. Poco a poco, insisto, deja de serlo, pero muy poco a poco. No sé cuál sea el curso de Argentina. No voy a meter mis consideraciones sociológicas o políticas sobre Argentina. Pero sí sé, dentro de la constancia que soy beneficiario, que aquí abundan las catedráticas que nos han iluminado con su gentileza, con su talento. Ángela Ledesma, Rita Mil, Aida Kemelmacher, Susana Albanese, Adelina Ollano, Mónica Pinto, Mario Veloz, Patricia Bermejo, han estado en México y lo siguen estando una vez más. Insistiré en esta figura, no es por los corazones de mi querido Osvaldo, queridos amigos, hablo para todo el equipo que tú encabezas con una dignidad enorme. Un don honoris causa honra a quien lo recibe, pero sobre todo a quien lo otorga. Acredita la bondad, la virtud y la gracia, bondad, virtud y gracia, en un mundo donde destrozado de estas cualidades no proliferan. Aquí sí proliferan. Navegando en el inmenso río Plata, que tanto añoro cuando estoy frente a otros corrientes en otros países, el mío, y escalando siempre, caminando hacia arriba siempre, la inagotable cordillera que es lindero de Argentina con otras repúblicas. Gracias por invitarme a estos ascensos. Son costumbre para ustedes. A mí, lo confieso, las alturas me marean y no quiero insistir en este género de escalación. Y sé que debo referirme, Waldo, amigos, al tema de este quinto Congreso Internacional, que es el que se me invitó a desarrollar. No se me invitó a hablar sobre mí mismo y mis experiencias, sino a hablar sobre derechos de los sectores de las personas vulnerables. Sobre esto se ha hablado aquí, en las últimas horas y en las horas de ayer, y se ha hablado con excelencia. He aprendido mucho, como siempre. En América Latina, hablar de sujetos vulnerables, individuos vulnerables, es decir, los débiles, los desprovistos de medios para hacer valer los derechos que nominalmente se otorgan, no es hablar de un pequeño sector de la población, es hablar de la gran mayoría de la población. La gran mayoría de nuestra población está integrada por personas que pueden ocupar ese mal, esa categoría, la vulnerabilidad. Pero más todavía, no vulnerables, sino vulnerados. Hay un millón de seres humanos vulnerados en eso que José Martí cuando habla de nuestra América. Y esa América nuestra que se encierra entre las fronteras del río Bravo al norte y la Patagonia al sur. De estos que estamos hablando aquí, en esta zona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido mucho en el principio de igualdad y no discriminación, que figura en todos los grandes textos de la era moderna del derecho constitucional, internacional, de los derechos humanos.
Pero bueno, hay que ver las cosas como las cosas son y así debe hacerlo la justicia. Por eso yo no comulgo con esta estampa de la justicia con los ojos vendados, que pretende ser igualdad a todos y por eso se cierra la mirada. No está bien, está mejor el escudo que figura aquí en la insignia de esta universidad, ojos sin vendas, como diría Gustavo Raúl, para que la justicia sepa cómo se mueve la balanza y sobre quién hay que descargar, y sobre todo sobre quién no hay que descargar espada. Yo agregaría este principio Luz Jóvenes, dice la Corte Interamericana, me parece de Conrad, de la igualdad y no discriminación. Otro principio, el principio de especificidad. Bien que haya igualdad, pero bien que esa igualdad corra por el camino de lo específico. Y creo que las lecciones que hemos recibido en esta zona así lo marcan. Hay que tratar con especificidad a los seres humanos para que pueda realmente resplandecer alguna vez y en relación con algunos de ellos la igualdad. No quiero decir mucho en el análisis de este concepto, porque algunas veces he trabajado, se muestra en las reglas de Brasilia, se han invocado acá, en el protocolo de Santiago, también se invocado. Hay sectores que existen, no solamente merecen, no requieren una referencia especial, quizás dio a uno de ellos. Las minorías indígenas y también en el mismo trance, los grupos étnicos afrodescendientes. Como no me podría referir a todos los grupos de vulnerables, pero aludir a dos o tres de ellos, uno de ellos es desde luego de las minorías indígenas y los grupos afrodescendientes. Cuando ocurrió lo que algunos llaman descubrimiento de América, otros la conquista de América, otros la colonización, y otros nos atrevemos a decir la invasión de América, de Mesoamérica, por los europeos, aquí había un mundo, los habitantes originarios de esta América, un mundo con sus propias leyes, con sus reglas, con sus dioses, con sus reyes, con sus esperanzas y sus ilusiones. No era bien sobre la vida, por supuesto. Era un mundo severo, era un mundo muy duro. Un sociólogo mexicano, antropólogo, Guillermo O'Neill, se refiere a este mundo llamándole el México profundo. Se sumergió con la llegada de los súbditos, de los invasores, de los nuevos gobernantes. Se sumergió en la profundidad de nuestro territorio, la conciencia, y algo similar ocurrió, por supuesto, en otros parajes de América. Ese México profundo ha comenzado a despertar y conviene que con él estemos todos para reconocer a los muchos indígenas que pueblan América, que pueblan los países americanos, también un gran número de los países americanos, otra vez sus derechos que perdieron en el curso de la colonia, en el curso de la conquista, y que perdieron inclusive bajo el gobierno liberal del siglo XIX. En nuestro continente del siglo XIX y del XX surgió una ilusión, las constituciones liberales. Por supuesto que los admiran en medida en que tratan de asegurar libertades y derechos, pero son ilusorias, fueron ilusorias para los grupos indígenas. Estos pueblos originarios han sido víctimas históricas de violaciones a derechos humanos. Quiero referirme a violaciones a derechos humanos de distintas categorías, distintos aspectos. La eliminación física, el genocidio. La población mesoamericana era muy numerosa en el siglo XVI, dejó de serlo en ese mismo siglo. Murieron con millones. Los indígenas de esa parte de nuestro mundo. La eliminación cultural, se quiso borrar la cultura, sustituyéndola por otra cultura. La exclusión en el manejo de los bienes, de la propiedad, bueno, por
supuesto, la propiedad tributaria, la propiedad napoleónica, era otra forma de tener la tierra, o mejor dicho, los territorios, donde reposaban las generaciones pasadas, donde reposaban los espíritus de los dioses familiares, el enrarecimiento procesal, un acceso a una verdadera justicia y la contención para que no accedieran al poder. Bueno, estas son violaciones que se consumaron en relación con estos vulnerables a los que podemos invocar como nuestros hermanos. Vale la pena seguir reflexionando sobre este tema, vale la pena seguir sacando de la profundidad del mundo que se sumergió, pese a las constituciones liberales que concibieron lo que el sociólogo mexicano llamó ciudadanos imaginarios. Se consagró esa categoría de una ciudadanía que para nosotros fue imaginaria. Hay otros grandes grupos vulnerables y vulnerados. El de las mujeres es uno de ellos. Es uno de ellos que es un sector mayoritario de la población. Qué curioso, es un sector mayoritario de la población. Alguna vez tuve el privilegio de formar parte de la directiva de un partido político en México y me pidieron muchas mujeres dirigentes también de ese partido que las recibiera para plantearme sus cuitas. Me pudieron muy numerosos. Y me encontré de pronto sentado en una enorme mesa, único varón, con 50 o 60 dirigentes, campesinas, obreras, semilleras, intelectuales, mujeres, que llegaban a reclamar sus derechos de conducción en un partido que pertenecía. Digamos poderosamente las tensiones de ellos. Y no pude menos que decir, y luego contribuir, señoras, ¿por qué solicitan que se les reconozca con un acto de autoridad un sacrificio que ustedes pueden obtener con la fuerza de su voto? Ustedes son la mayoría. Ustedes son la mayoría en este partido, cualquier otro, y en este país. Bueno, hubo quienes le tomaron la palabra, hubo quienes no, pero es curioso, es extraño que las mujeres, mayoría, tengan a veces que solicitar lo que pueden exigir e incluso arrancar de las manos de quienes por aquí no nos valoran lo suficiente. Luego están los menores de edad. Bueno, yo a veces llamo a los menores de edad. Es que la ortodoxia obliga a hablar de niños, de adolescentes, bueno, personas que no han alcanzado los 18 años, que dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos menores que han estudiado muy bien el proyecto, estos también a nivel otro, pero están por acá. Bueno, estos niños y niñas son los vulnerables por antonomasia. Todo el mundo ejerce autoridad sobre ellos. La familia, la sociedad, el Estado, y dicen, nuestra Convención Mexicana sobre Derechos Humanos, nuestra Carta de San José, cosa que no dice ningún otro grupo, ningún otro derecho, ningún otro conjunto de sujetos, dice que el Estado, la familia y la sociedad están obligados a dar un tratamiento específico, medidas específicas en favor de estos niños y adolescentes, de estos menudos, pequeños, desvalidos, vulnerables, seres humanos que también son un grupo muy numeroso. Bueno, qué bien que se habla también de esos menores, porque en relación con ellos también hay este principio de especificidad. Poco a poco lo advirtiendo, porque era obvio, es evidente que los niños son titulares de derechos, no solamente son materia de protección, que bueno que les protejan, pero son titulares de derechos. Y hay que reconocer esos derechos y ellos ejercerlos. Y en esto reside la extraña esencia de lo que llamamos el interés superior, en un reconocimiento claro y diáfano de los derechos en un ejercicio de los mismos derechos por parte de los niños. Bueno, hemos caminado y luego está, y con esto como yo, porque no quiero hacer una tarjeta amarilla, no, para no ser el profesor, luego está otro grupo. La tercera edad, también se acaba de hablar de ello.
Los adultos mayores, algunos poéticamente hablan de los adultos en plenitud, o sea que plenitud se refiere, en plenitud de ganas, probablemente. La ancianidad, es decir, quienes han transitado del alma al ocaso y se han internado en esta etapa crepuscular. A diferencia de los niños, que van caminando y van saliendo paulatinamente de la infancia, adolescente, los ancianos, los adultos mayores, los adultos en plenitud, nos internamos cada vez más profundamente en el crepúsculo. No vamos saliendo de él, vamos saliendo de la vida. Y también es necesario que los derechos, las libertades, se vean alentados, normas y medidas que eviten la discriminación. Yo leo, para conseguir algunos textos tranquilizadores. No todos son cuentos, novelas, o menos derecho procesal o derecho penal. A veces leo. Y he leído esta convención sobre los derechos, sobre los derechos de las personas adultas. Y otra vez, con una sonrisa, con una gran complacencia, con una gran esperanza. Aquí se mencionó la obra Alicia en el País de las Maravillas. Entonces leo esta convención como que ya Alicia en el País de las Maravillas, pero aquí de verdad no existe. No existe todo lo que dice la convención sobre la vida mayor, que, por cierto, ni siquiera ha sido ratificada por México. México es un país que ratifica casi todo lo que pasa a la comunidad, todas las convenciones interamericanas de protección de los derechos humanos, pero con los adultos mayores, los derechos ya están recogidos en la Constitución, ¿verdad, maestro? A esa convención todavía no lo ha ratificado. Llenaríamos secundar los esfuerzos para que esa convención sea algo más que un texto de origen de las maravillas, para que ese país se materialice los datos de nuestra realidad. Y no me interno en el tema de los inmigrantes y del pasado, porque ya saben, al público y a los más académicos con la narrativa de una realidad luminosa que nos abruma, pero pensemos que también tenemos esa otra gigantesca ley, con un sector vulnerable y vulnerado en las fronteras de México con los Estados Unidos, larga frontera, para en algunas porciones de esa frontera hay miles de compatriotas centro sudamericanos, no compatriotas de todos los sudamericanos, además porque hay una patria moral que se llama humanidad. Bueno, hay miles y miles ahí trabajando, esperando que alguien se digne desde la mano, recogerlos y reconocer sus derechos y libertades. Eso pasa en muchas regiones del mundo, no es México, frontera con Estados Unidos, por lugar donde acontece, en otros lugares también. Pero bueno, este es otro grupo de vulnerables sobre los cuales hay que llamar la atención. Ya antes de que me llame la atención a mí, en esta breve intervención, quiero concluir reiterando mi enorme gratitud a ti, a tu equipo, a tu maravilloso equipo, que ha sido siempre tan solícito con nosotros, conmigo, tan generoso, a los profesores de esta facultad, dirigentes de esta facultad y esta gran Argentina, a la que yo me siento tan cerca de la mía, y que una vez más vuelvo a abrazar, aunque como dije, mis brazos son muy cortos para abrazarla completa. Imagínense, con 3 millones de kilómetros cuadrados. Mis brazos no dan ni siquiera para los dos, que es la República Mexicana, que también, por supuesto, amo con devoción. Muchas gracias.